Hola, hola. Bienvenidos al curso virtual de educación sexual. El día de hoy los estoy acompañando. Mi nombre es Caterina Arevalo Lizarazo. Vamos a estar revisando un poco acerca de cómo debemos acercarnos a los adolescentes, que a veces nos parece tan complicado, para poder hablar de este tema tan difícil con ellos. Si eres padre, madre de familia, docente, psicólogo, para todo sirve. Son tips y estrategias muy fáciles que se pueden abordar con los adolescentes y que nos va a hacer el trabajo muy fácil con ellos. Lo primero que debemos tener en cuenta es precisamente qué es la adolescencia, ¿cierto? Porque si nos vamos a acercar a un adolescente y no sabemos realmente cuáles son las crisis por las que ellos están pasando, nos va a quedar un poco complicado. Así que si, por ejemplo, no has tenido esa cercanía en el trabajo con adolescentes, vas a darte cuenta que no siempre nos vamos a encontrar con el adolescente que está hormonalmente eufórico y muy alegre, muy feliz y demás. Hay unos muy serios a los que cuesta incluso mucho más llegar a hablar de estos temas porque son cerrados, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta ciertos factores de personalidad para también abordar este tipo de temas. En general, la adolescencia se va a dar entonces marcada por 3 factores y que se enfocan en que son como los cambios físicos que tienen, cambios emocionales y cambios psicológicos, también sociales, porque obviamente su estructura de la preadolescencia a la adolescencia o a un chico, por ejemplo, de 19 años no va a ser la misma. La estructura de relaciones, los vínculos afectivos incluso pueden llegar a ser mucho más fuertes que cuando un chico tiene 8 o 11 años. Y vamos a dividirlos en estos 3, la etapa preadolescencia, la etapa de adolescencia temprana y la adolescencia tardía. Como vemos, la primera de ellos la primera etapa va desde los 8 a los 11 años, la segunda, que ya nos enfocamos en la pubertad, va desde los 11 a los 15 y es donde nos encontramos con los mayores líos, porque los chicos están entrando precisamente en esa pubertad, en esas descargas hormonales, en el cambio o modificación cerebral. Nuestro chico o chica está comenzando a tener, por ejemplo, su primera menstruación, su primera relación con una pareja, aunque ya se ven casos de niños mucho más pequeños, pero hablemoslo en la normalidad. Chicos que ya, obviamente por esas cargas hormonales también y por su mismo trabajo, por sentirse identificados con grupos, van a comenzar a tener ciertos comportamientos diferentes, de pronto ser más irritables, más agresivos, tomar mucha más decisión, defender su posición, algo que no hacían de pronto a los 11, 8 años, ¿verdad? Y la adolescencia tardía, que la encontramos dentro de los 15 años a los 19, donde obviamente nuestro córtex frontal está haciendo todo un trabajo. Ese niño o niña ya se nos está convirtiendo más en un adulto, ya es un joven con el que podemos hablar de cosas muy diferentes, un joven con el que de pronto al hablar se da cuenta el adulto que su estructura cognitiva es mucho mayor. Obviamente que estoy hablando pues en general, pero hay casos en los que no. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Si, por ejemplo, te vas a acercar con este tema a personitas que tienen retraso mental, todo tiene que ser distinto, ¿verdad? Pero siempre la educación sexual va a ser para todos, a cualquier edad, en cualquier momento de la vida, y también sin importar el problema que se tenga. Así que vamos a hablar acerca de qué decir acerca de la sexualidad, porque en muchas ocasiones ya sabemos que estamos contando con un grupo de adolescentes, que hay unos que se hacen llamar los bufones, por ejemplo, de la clase, otros que son los juiciosos y que nos van a prestar mucha atención, otros que van a querer que les lleguemos con la burla y demás, otros que ya saben muchísimo más que nosotros, personitas que tienen 15 años, niñas y niños o adolescentes que tienen 15 años y este sabe más que el otro,
que uno, por ejemplo, nunca ha salido de su casa y no conoce absolutamente nada, y el otro le ha tenido 3 parejas sexuales. Así que vamos a tener infinidad de casos y vamos a tener que trabajar con todo eso, enfocados en ciertas pautas y en ciertos temas que a todos les interesan, ya los hayan visto o no. Lo primero es preguntarnos también un poco a nosotros mismos si conocemos todo esto, si conocemos, por ejemplo, los derechos sexuales, que es una de las cosas que más se les tiene que abordar a los jóvenes hoy en día, y es precisamente enfocarnos en todos estos temas. Por ejemplo, la libertad sexual, el placer, la equidad, la libre asociación sexual, la autonomía y integridad y seguridad del propio cuerpo, que también va ligado precisamente a mi autoestima, a mi propio yo, a amarme a mí mismo antes de amar al otro, hablar un poco del placer, de la misma sexualidad, no enfocado en el acto sexual, sino el placer de convivir, el placer de conocer, el placer de hablar, de dialogar, de generar vínculo. La educación sexual integral, entonces viéndolo también como un espacio para la salud reproductiva, la salud sexual, el cuidado propio, la higiene, etcétera, la privacidad, que por ejemplo hoy en día está tan difícil porque los chicos y chicas de esta edad quizá no son tan consecuentes con los riesgos que tienen, por ejemplo, en el momento de irse a un internet y dejar su Facebook abierto, o con enviar fotos o subirlas a plataformas como Facebook, como Twitter, y que obviamente otros sí son un poco más astutos y toman esa información o ya están acosando a sus chicos, chicas, y por eso se han dado incluso casos de desapariciones y demás. Por eso esa privacidad también no solamente es un derecho, sino que también en alguna medida se convierte en un deber conmigo mismo, ¿no? De saber cuidar mi cuerpo, de saber cuidar mi privacidad, lo que hago día a día para no correr ningún riesgo. La expresión sexual emocional, hay pues que hacer caer en cuenta un poco a los jóvenes y jovencitas del deber de expresar sus emociones abiertamente, pero no cohibirse tampoco con muchas de las cosas que tenemos hoy en día, con, por ejemplo, el hecho de que no puedes ser homosexual o de que está mal visto que te vistas de determinada manera, porque eso va ligado mucho a la identidad, ¿cierto? Yo sé que es un tema que va a desatar millones y millones de enfrentamientos porque no todos pensamos igual, pero es algo que como labor desde la misma integración humana, desde la política pública también se ha dado, y es una labor de que se respete toda la diferencia sexual, diferencia de expresión, diferencia en cuanto a sus decisiones reproductivas, si la mujer quiere o no quiere tener un hijo. Es una información que obviamente a los chicos les interesa y que en algún momento tienen que abordar, y no la abordan de la manera adecuada porque siempre están de pronto buscando amigos, páginas que no son tan buenas, y por eso es como el trabajo que nosotros tenemos de hacerles ver realmente o encauzar esa información hacia dónde debe dirigirse. Obviamente que es un derecho también que ellos tengan esa información basada en el conocimiento científico, no solamente que sean páginas cualquiera, sino cosas que hayan sido sacadas de investigaciones, donde ellos puedan ver qué es real, qué no, matar un poco esos mitos y demás, ¿listo? Y evidentemente esa atención a la salud sexual, entendiéndose como desde el hecho de que tengas que ir al ginecólogo, de revisar tus partes íntimas, de poder acceder a un sistema de salud que te proporcione, por ejemplo, algún método anticonceptivo, incluso esa misma educación sexual, y no tengas que pagar por ella también, ¿listo? ¿Sobre qué nos debemos informar entonces teniendo en cuenta todo eso? Nos tenemos que informar acerca de todo, porque los chicos y chicas ahora ya no son como los de antes.
no son, o la gran mayoría, no son aquellos que solamente se quedan con la duda y esperemos a que nos enseñen, sino que realmente, obviamente la tecnología les ha facilitado ese estar un paso adelante que nosotros. Por lo tanto, es necesario enfocarnos tanto en sus programas favoritos como en los deportes, en las actividades, mitos, discursos que se tienen acerca de la sexualidad actualmente. Por lo tanto, para poder enseñar, obviamente hay que informarse. En este caso, no solamente nos vamos a informar acerca de los derechos sexuales, porque acá incluso no están todos, pero son importantes y por eso los traigo a colación, sino que nos vamos a informar también en cuanto a ciertas pautas que deben tener en cuenta los chicos al sufrir algún tipo de violencia. Porque cuando estamos hablando de sexualidad estamos hablando que se generan relaciones y que hay una diferencia muy grande entre el sexo y la sexualidad, y la sexualidad es el todo generador de un vínculo, generador de una autoestima, de una identidad también, de un poder estar con el otro y respetarme, de un poder crear confianza, crear algo donde estamos juntos y no me lastimas, yo no te lastimo, sino que crecemos juntos, y es algo que muchas de las parejas jóvenes no entienden. Entonces tenemos muchas parejitas que a pesar de que dicen amarse, ya se golpean, que tienen 12, 13 años y están agrediéndose física, psicológicamente, y dicen que es un amor infinito, ¿verdad? Entonces, hacerles entender también un poco eso, que hay riesgo cuando tú hablas de sexualidad, que no solo es un riesgo de quedar en embarazo, no solo es un riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, sino que también es un riesgo propio de lastimarme, de lastimar al otro con mis actos, de pronto tener una relación con otra persona y no darme totalmente a esa persona, o tener el riesgo de que esa persona no se dé totalmente a mí y que en algún momento pueda fracturarse la relación y sentir ese desapego, ese vacío, todo eso. O sea, incluso el desamor va a tener que ver con la sexualidad, y son cosas que los niños muy poco lo ven, porque siempre va a ser enfocado la sexualidad hacia todo lo genital, hacia el cuidado que debes tener, no solamente propio, sino el cuidado en cuanto a anticonceptivos, al cuidado en cuanto a proyecto de vida, etc. Por eso hoy los invito a que también se enfoque un poco más hacia esa sexualidad emocional, a hablar con ellos acerca de cómo son esas estructuras, de qué es lo que también se puede conseguir, no mostrar solo los riesgos, porque también yo creo que los adultos cometemos en algunas ocasiones el error de mostrar solamente los riesgos de una sexualidad sana, de una sexualidad que no es sana, sino más bien mostrar eso bonito que tiene la sexualidad, como lo decía anteriormente, los derechos, el placer que tiene convivir con el otro, el mismo placer de poderse dar a la otra persona, incluso no dentro de la misma relación, sino como en la amistad, de poder hablar, conocer, crecer al lado del otro, el poder desarrollarse a sí mismo, con todo lo que conlleva tener una relación con muchas personitas. Por eso es muy importante hacerles caer en cuenta que incluso el placer de amarse a sí mismo y amar al otro, incluso con el acto sexual, no es solamente por generar un momento, sino porque es algo que va a estar siempre en sus vidas, algo que incluso en muchas ocasiones va a marcar tan fuertemente a la persona que puede que tenga problemas a futuro por no saberlo llevar bien, por ejemplo, cuando hay una ruptura, ¿cierto? Entonces, así como le mostramos lo bonito, le mostramos aquellos riesgos que puede tener. Pero nunca hacer quedar esa sexualidad como algo a lo que no se puede llegar, algo a lo que no se debería llegar. Vamos a hablar entonces de los mitos en la actualidad, de qué es lo que están pensando los jóvenes hoy en día, porque hay muchos de ellos que tienen unas ideas que asombran realmente y obviamente los ponen en riesgo. Los métodos anticonceptivos, tienes que informarte muy bien de cuáles son, de qué tipo de métodos anticonceptivos existe, cuáles hay en Colombia, cuáles están patrocinados por ejemplo, las EPS,
cuáles pueden conseguir afuera, cuáles tienen mayores o menores riesgos, y también mitos acerca de esos métodos, porque hay muchísimas niñas y niños que hoy en día dicen no, prefiero no tomar la decisión de tener algún método anticonceptivo porque he escuchado que de pronto no es efectivo, porque he escuchado que cuando tenga 20 y tantos no puedo tener un hijo, bueno, por miles de factores que van a hacer que ellos eviten también un poco ese cuidado personal. La violencia sexual y todo el tema de la explotación sexual también es algo que tenemos que hacerles ver a nuestros hijos, hijas, jóvenes, porque desafortunadamente, como les decía, los chicos son en muchas ocasiones confiados y juegan un poco con toda esa información y privacidad dentro de las redes. Incluso con sus mismos compañeros, y definitivamente hay muchas personas que no son de fiar, que de pronto están cerca de sus hijos, de sus hijas, de esos jóvenes que tienen en los colegios y que no se les acercan para algo bueno, ¿verdad? Sino que más bien comienzan de pronto a decirles tú eres muy linda, entonces tomémonos unas fotos para que te vuelvas modelo, no sé, y vamos a ver más consecuencias a futuro, porque hay trata de blancas, hay explotación sexual, de pronto no son incluso muchas ocasiones los jóvenes conscientes de que tienen el respeto por su propio cuerpo y de que si yo no quiero y no es mi decisión entregar mi cuerpo, mi virginidad a aquella persona, así sea la pareja, pues no se debe hacer porque es un derecho que tengo. Todo eso tenemos que hablarlo. Y obviamente enfocarnos mucho en el proyecto de vida, porque no solamente vamos a hablar del riesgo de quedar en embarazo, sino del riesgo que incluso corren muchos jóvenes de que su proyecto de vida se vea truncado en muchas ocasiones, porque pueden estar siendo víctimas de violencia sexual, víctimas de explotación sexual, y pueden tener incluso una patología a raíz de todo esto. Entonces, enfocarnos en que ellos van a tener un futuro, van a tener por qué luchar, van a tener hacia dónde ir. Muchos de los proyectos se enfocan en orientación precisamente vocacional y profesional, porque los jóvenes es lo que necesitan hoy, eso es lo que están buscando, ¿no? Que no solamente se queden con el tema de yo quiero estudiar hasta 11, sino salir más allá, ver más allá qué es lo que tienen para ofrecerse a ellos mismos y al mismo mundo. Todo eso tiene que ir ligado con información científica bien sustentada, donde ustedes puedan dar a los chicos respuestas que incluso ellos en muchas ocasiones se han hecho y no han encontrado en ningún lugar. Métodos anticonceptivos, por ejemplo, que no son tan conocidos, pero que pueden hacerles también caer en cuenta que hay otras opciones, que no solamente están las mismas, y siempre verificar también los conocimientos que ellos tengan, ¿no? Vamos ahora a hablar un poco de las claves para poder desarrollar esa comunicación con nuestro adolescente. Y la primera de ellas que yo considero importante es no asumas que esa personita que tienes al frente ya quiere tener, por ejemplo, una relación sexual. No siempre que los niños, no siempre que los adolescentes preguntan, es por eso. También es por un tema de curiosidad. Puede que te pregunten ahora y en unos 5 años tengan su primera relación sexual, pero es que yo ya me estoy conociendo mi cuerpo, sensaciones de pronto que antes no tenía, entonces necesito saber qué es lo que está sucediendo, necesito saber como adolescente qué es lo que le sucede a mi cuerpo hormonalmente, biológicamente, porque de pronto los niños se sienten de una manera en algún momento, y si tú como padre de familia o como docente, orientador, no puedes responder esas preguntas y más bien lo juzgas de primerazo porque vas a estar angustiado, porque ¿por qué me pregunta eso? ¿Será que ya tuvo su relación? ¿Será que la va a tener? ¿Eso es que ya tiene novio? ¿Eso es que ya va a estar con alguien? Si comienzas a asumir ese tipo de cosas, vas a hacer que obviamente él pierda un poco esa confianza, ¿no? Y ponga ahí como una pared y diga, no puedo preguntar porque incluso voy a hacer que se ofusque esa persona.
Invito a admitir cuando sea necesario, porque hay muchos padres de familia que cometen el error de pronto no admitir los errores que han cometido con los niños. En el momento en que se pregunta y que ellos, por ejemplo, asumen y lo juzgan y dicen: no me preguntes eso, ¿por qué me estás preguntando eso? Ya que vas a hacer, ya tienes novio. Bueno, se da incluso una discusión sin haber preguntado antes, incluso acerca de sus conocimientos sobre la sexualidad. Así que una de las cosas que más facilita la comunicación con los adolescentes es admitir los errores, disculparse cuando sea necesario, que el otro también lo haga, porque obviamente hay adolescentes que van a ser difíciles en este sentido. Y de una vez hago una aclaración, y es que si un padre, madre de familia, incluso se ha acercado a su hijo en muchas ocasiones para hablarle acerca de algunos temas y ha sido rechazado, va a ser aún más rechazado con el tema de la sexualidad, porque el tema de la sexualidad es algo complicado. Y puede que se haya acercado a su hijo en muchas ocasiones para hablarle de cualquier cosa, pero realmente ha estado muy lejos de él cuando el hijo ha querido hablarle a él de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, cuando no hay reciprocidad, va a ser muy difícil que ese niño o ese adolescente no se escuche. Si tú quieres que ese hijo te escuche, que esa hija te escuche, vas a tener que tener un poco de reciprocidad. Hay familias que no la tienen, que realmente se dedican de pronto solo a imponer, a mandar, a explicar, pero ni siquiera se dedican como a escuchar, a preguntar cómo estuvo el día de hoy. Por lo tanto, hay una lejanía entre la relación. La parte que educa, que impone, que asume, que juzga, siempre va a estar ahí. Por lo tanto, el niño no va a sentir que puede confiar, sino que más bien va a sentir que puede confiar en sus amigos, que puede confiar en el internet, que puede confiar en otras personas, pero no en sus padres, no en sus orientadores, no en esa persona que todo el tiempo está imponiendo y que no está creando un vínculo de confianza. Por lo tanto, los invito mucho a que se queden conmigo en toda la clase, revisemos pauta por pauta para que pueda facilitarles a todos esos padres de familia que incluso ya tienen un poco esas relaciones un poco cortadas en cuanto a comunicación, para que sea un poco más fácil hablar sobre sexualidad con sus hijos. También los invito a compartir esos valores. Siempre los valores en cuanto a la crianza van a estar muy marcados, pero cuando tú hablas de sexualidad aún más. El hecho de que los padres enseñen a sus hijos no solamente cómo comportarse, cómo vestir, sino también cómo quererse a sí mismo, cómo respetarse a sí mismo, cómo tener la dignidad que hay que tener para poder salir adelante de pronto de algunas relaciones que no están dando frutos. Y obviamente hacer esa aclaración entre sexualidad y sexo, porque es una de las cosas que más se les dificulta a los chicos y que piensan que es igual. Entonces pueden quererte hacer una pregunta acerca de la sexualidad, una pregunta abierta, y tú puedes incluso llegar a juzgar porque piensas que es una pregunta solamente en concreto al acto sexual, o ellos se quedan solamente pensando que la sexualidad se asume como algo que se da en el acto sexual y no tiene absolutamente nada que ver con otras cosas. Listo, uno de los primeros tips que les doy es la empatía. Las personas que son empáticas permiten que haya un vínculo emocional con el otro, y eso hace que obviamente haya una apertura para que se hable de temas que no se suelen tocar. Se conectan muy fácilmente con los demás, transmiten esa colaboración, transmiten esa posición de ponerme en el lugar del otro, de ponerme en el lugar de lo que siente y quizá de lo que piensa. Nos describe como personas respetables, personas respetuosas, personas que podemos estar en el lugar del otro sin juzgar, sino más bien esperando lo que el otro dice, escuchando muy bien y analizándolo para después sí responder y no sacar a la primera lo que se nos ocurra, porque puede que no sea lo adecuado. Nos ayuda a ser más objetivos, más justos, mejora la autoestima.
también facilita mucho el aprendizaje. Obviamente, si tú eres empático, va a ser mucho más fácil acercarte al adolescente y que él se sienta realmente escuchado y valorado, y no solamente como porque estamos aquí en el momento y ya, sino porque realmente le importa lo que está diciendo. Consolida relaciones y obviamente mantiene en el tiempo esas relaciones. Incluso como orientador, como docente, en muchas ocasiones se ve que los chicos comienzan a confiar mucho en estas figuras en las instituciones educativas, y cuando son muy empáticos, pues permiten que se dé una relación muy larga, donde hay mucha confianza, donde los chicos incluso comienzan a preguntar más a ellos que a sus propios padres. También es importante con los adolescentes hablar acerca de la validación emocional. Como les decía anteriormente, hay muchos muchachos, muchas niñas que dicen que no son escuchados en casa, que no sienten que sus padres se pongan en su lugar, que lo primero que hacen es gritar o decirles que no tienen la razón, que a veces ni siquiera escuchan las razones de ellos, que no los toman en cuenta para tomar una decisión. Por eso no se sienten parte de la familia, no sienten que están cumpliendo un rol real, sino que son un algo más ahí que tienen que mandar y que tienen que hacer ciertas actividades por obligación, ¿verdad? Por eso es necesario no solamente ser empático, sino validar la emoción. Tienen mucho que ver, están totalmente conectadas, y es que cuando tu adolescente se acerque a ti, por ejemplo, a preguntarte ¿qué puedo hacer con esta relación? ¿Qué puedo hacer con esta decisión, este problema que tengo actualmente? Si tú pones la barrera y juzgas de una vez, pues no se va a dar absolutamente nada. Pero si tú permites ponerte en el lugar de él y hacer que esa emoción que estás sintiendo también sea sentida por ti, que tú permitas hacerle ver a ese adolescente que validas su emoción, que validas lo que está sintiendo, que a pesar de que no lo sientas, porque no es tu problema, estás sintiendo un poco de lo que siente el otro, estás sintiendo o poniéndose más bien en el lugar del otro y diciendo sí, entiendo lo que te está sucediendo, ¿no? Y te voy a colaborar con eso. Eso facilita mucho más las cosas que coartarlo y decirles tu problema, mira lo que haces, ¿no? Mejora las relaciones, obviamente. Necesitamos que esa persona que está enfrente nuestro se sienta reconocida, sienta que realmente puede confiar, que se comprende todo lo que dice, que se le toma importancia a todo lo que dice, que se establece una buena relación todo el tiempo y que obviamente se le tiene confianza, porque hay muchas ocasiones en las que los padres de familia, a pesar de que le delegan cierta responsabilidad a los chicos, sobre todo ya cuando están en etapas como de 15, 19 años, a pesar de que se les delegan las responsabilidades, no se confían que las puedan cumplir a cabalidad. Y esa desconfianza también hace que los chicos tengan cierta disminución en su autoestima, ¿no? Y al momento de enfrentarse a problemas que tengan que ver con sexualidad, van a pensar también como, ¿y qué hago? Si aquella persona a la que yo con mínimas cosas de pronto le digo algo, no confía en mí y cree que yo no puedo cumplirlas, ¿cómo hago con esto? Menos lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario validar emocionalmente a ese otro, delegar también en muchas ocasiones responsabilidades que ya puede tener según la edad, delegar cierta autonomía, porque de eso se trata también la sexualidad, tener autonomía, tener esa independencia para crear solo esa misma identidad. Por otro lado, y no menos importante, de hecho es muy importante, la comunicación asertiva. Cuando tú cuidas tu tono de voz con ese adolescente, reflexionas sobre lo que comunica, preguntas cuando no es claro y prestas toda la atención a aquella persona que tienes al frente, vas a hacer que la comunicación esté mucho más clara, que esa persona sí se sienta comprendida y valorada. Hay muchos padres que no se ponen en el lugar de sus hijos,
que solamente los juzgan y no recuerdan que fueron adolescentes y también tuvieron problemas. Pero no solo eso, sino que no preguntan cuando no es claro. Entonces, en muchas ocasiones dan más información de la que deben. Incluso también pasan en otros ámbitos, da mucha información de la que deben, y no solo que dan información, sino que regañan a sus hijos a la primera por no entender la pregunta, ¿no? Entonces o también dan la información equivocada, y puede que el chico no diga, no era lo que yo te estaba preguntando, solo te puede decir, gracias, porque puede decir, no sabe, ¿verdad? Entonces lo mejor es devolver un poco la pregunta. Si te hacen una pregunta, devuélvela con tus palabras para que esa persona también diga, sí, es lo que estoy preguntando, es lo que quiero saber, y tú vas a poder dar una respuesta acertada a aquello que está preguntando. También está el caso de aquellos niños, niñas que comienzan a hablar con sus padres acerca de estos temas y ellos están pensando en su empresa, están pensando en el trabajo, en cualquier otra cosa, o sea, están aquí, pero no están, ¿cierto? Entonces, el niña se da cuenta, y si esto es muy recurrente, pues ya dejan de preguntar, porque para qué, si no están prestando atención total a lo que yo estoy preguntando, significa entonces que no le dan la importancia que debe, ¿cierto? O para ellos en su mundo pues es algo bastante grave. Incluso para nosotros ya como adultos pues es muy incómodo que estemos de pronto hablando con alguien y no nos preste la atención que debe. Por otro lado, comprender y respetar sea cual sea el caso, obviamente va a ser muy complicado más para las familias, sobre todo cuando hay, por ejemplo, un caso como un embarazo adolescente, pero es necesario mostrar ese real interés, respetar, comprender por lo que está pasando ese otro, porque obviamente ha sido una situación complicada. En cuanto a la comunicación, respetar esos tiempos, esos silencios. Hay niños que no pueden hablar de pronto de una vez de todo lo que sienten, piensan, pero que pueden encontrar algún momento en el que digan, sí, ahora sí quiero, entonces ven, hablamos, ¿no? Que de pronto cuando tú digas, ven, yo te quiero comentar acerca de tal cosa, tú ya tienes novio, novia, podemos sentarnos a hablar acerca de eso. ¿Tienes alguna pregunta? No te pregunten nada, pero después les surja absolutamente todo. Entonces, darle el tiempo para que también indague, tome esa información que le han dado sus amigos, que le ha dado su propia experiencia, su propia búsqueda, y después pueda hacerla aquel adulto. Respetar el tiempo en el momento en que se está hablando. Si el adolescente está hablando, no hables para interrumpirlo, escucha toma esos silencios, respeta esos silencios, y educa a tu hijo o hija también a que lo haga, ¿no? Que se respeten el tiempo, se respeten los silencios, para que precisamente ese mensaje que se está dando no se pierda y que quede muy claro, que el niño o niña sienta que ese mensaje está llegando, que incluso puedas preguntar en muchas ocasiones si es entendido lo que se dijo, porque también puede que la información haya sido preguntada, el adulto la haya entendido, pero al transmitirla no haya quedado clara, y ese niño o niña diga, no fue clara, pero mejor no lo digo porque quedó mal, me da pena, en fin. Otro punto, y es algo que a los padres de familia sobre todo les cuesta mucho, es superar la vergüenza. Cuando tú hablas de sexualidad, inevitablemente tienes que dejar la pena a un lado, porque hay unas preguntas que definitivamente los chicos hoy en día hacen, y uno dice como, ¿en serio estás preguntando eso? O sea, ¿de dónde sacaste esa información? Asombra, pero es verdad, así que definitivamente tenemos que superar la vergüenza frente al tema, enfrentarlo como adultos que somos, y con todas esas técnicas hablar con la verdad, hablar de lo que es, no mentirle a los jóvenes, porque precisamente ya estamos con personitas que pueden indagar, que pueden también no solo preguntarte a ti sino a otras, y qué feo quedar como un mentiroso ante eso. Aceptar la incomodidad que causa el hecho de que tu hijo a cualquier edad pregunte cualquier cosa, que incluso en la calle, frente a familiares, en cualquier lugar, pero es algo tan normal. Yo creo que es necesario normalizar un poco el hecho de hablar acerca de la sexualidad,
porque se considera aún un tabú, y al considerarse aún un tabú, los chicos no se permiten abiertamente preguntarle a sus padres de familia porque incluso piensan que es un pecado, que es malo, que no debe hacerse. Hay muchas familias que obviamente lo hacen y es lo mejor, pero cuando no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo acercarte a un adolescente, pues definitivamente para eso está el curso, y para eso está también el tema de lo que aparece en esta diapositiva, y es: supera la vergüenza, habla con la verdad, acepta la incomodidad y indaga acerca de tus conocimientos, si están actualizados, si hay nuevos conocimientos, si ya están muy chapados a la antigua y eso ya no se da, si de pronto las pastillitas que tomabas como anticonceptivo antes ahora ya no existen, o si existen no son de otro color, si de pronto los condones que se compraban hace unos 20 años ya no son los mismos, ya salieron más marcas, qué está pasando con eso, cuál es el valor, qué es lo que pueden obtener los chicos también de las farmacias, de las EPS, en fin, absolutamente todo lo que ya vimos un poco arriba, pero que tienes que indagar porque a veces estamos un poco quedados y ellos muy avanzados, ¿no? Y lo último es: no impongas tus conocimientos, porque a pesar de que obviamente tienes experticia, ella es otro mundo, y ella tiene que salir adelante con sus propios recursos. Ya te tomaste el trabajo de hablar acerca de la sexualidad, ya te tomaste el trabajo de sentarte con tu hijo, con tu hija o con aquel adolescente a hablar acerca de todos estos temas. De él y de ella depende tomar los recursos que le diste y salir adelante con su propia experiencia, con su propia búsqueda y con sus propios recursos. Entonces, no impongas, intenta más bien generar un vínculo, un poco de amistad, pero sin nunca romper esa autoridad y esos límites, porque no se puede ser amigo y solo amigo, sino que tiene que marcarse obviamente ese límite para que el chico entienda que puedo hablar de sexualidad con mi padre, con mi madre, puedo hablarle de cualquier problema que tenga en el colegio, en el ámbito relacional, etcétera, pero también sé hasta dónde puedo llegar. ¿Listo? Por otro lado, y algo que odian los adolescentes: no compares con nada. De que yo cuando era como tú a los 15 años hacía esto y lo otro. A ellos les molesta mucho, les molesta que los compares con tu primo o tu amigo. Eso molesta, incluso con los hermanos, que es lo que más pasa, es muy molesto y hace que se aleje un poco como esa confianza, ¿será que pregunto? Mejor no pregunto. Entonces intenta no comparar, usa el lenguaje acorde con la edad. Para eso es necesario empaparse un poco del tema, porque ahorita, por ejemplo, incluso a los genitales le están diciendo de muchas maneras, y ya desde hace muchos años, pero puede que ahora tengan nuevos nombres. Entonces de repente tu hijo pueda decirte o preguntarte algo acerca de sus genitales con otro nombre y tú digas: ¿qué es eso? Obviamente no todo lo tenemos que saber, pero sí es bueno que indagues y que uses el lenguaje acorde a la edad. Puede que se le dé mucha información a un niño que no le necesita. Como sabemos, por ejemplo, un niño, una niña de 8 años en adelante ya está siendo educada acerca de la menstruación, de lo que es la menstruación, pero puede que no nos esté preguntando realmente qué es ovular y qué es lo que pasa cuando ovulo, y tú le des todo el repertorio cuando no era necesario, ¿cierto? Porque ellos en su momento van a tener esa misma curiosidad que debe ser satisfecha. Por eso ellos mismos van a demandarla, van a demandar esas preguntas, van a demandar esa atención. Y claro, no está mal adelantarse un poco, pero tener mucho cuidado sí con lo que se les habla, a qué edad se les habla y qué lenguaje se usa. El no juzgar ya lo hablamos, no des más información de la deseada también. Vamos a hablar un poco acerca de ese uso de las herramientas modernas, porque los padres de familia quizá en muchas ocasiones se alejan de eso, no saben usar un computador. Hay muchas familias que no, papitos, mamitas, no saben usar una herramienta como los nuevos teléfonos. Entonces eso también hace que se alejen un poco. ¿Por qué no tomar esa
perspectiva estamos en el ámbito tecnológico, enséñame hijo un poco, o ponme un video, o búscate un video, o no sé, algo donde puedas usar esas herramientas en familia para incluso enseñar educación sexual, ¿verdad? Hay muchísimas cosas en internet que nos pueden servir, que no son sacadas de páginas de pornografía, no son sacadas de páginas que sean desconfiables, no, nada, realmente son páginas que son buenas, que les pueden dar muy buenas herramientas, así que es como una invitación a que se animen a usar todo eso. Trabajar con los casos reales extraídos de la vida cotidiana sirve muchísimo, no comparando, sino más bien incluso mostrando espejos, como dicen muchos padres de familia. Traer, por ejemplo, casos de la vida real, de personas que tengas cerca, de tu prima, tu tía, etcétera, algo donde ese niño o niña incluso pueda acercarse a las consecuencias reales de las cosas de las que le estás hablando, pero también se acerque a eso bonito que tiene la sexualidad. Entonces, hay algo que enseña mucho sobre la sexualidad y es la misma pauta que tienen los padres de familia para relacionarse, ¿no? Tú le estás enseñando cómo debe ser una relación, le estás enseñando cómo hablarse en una relación, cómo manejar todo, quién tiene el poder, si es una guerra de poder o no, si te respetas o no. Ese personaje que estás criando está viendo absolutamente todo, por lo tanto eres un modelo para que él imite en cuanto a toda la sexualidad, en todo lo que la concierne. Y obviamente intenta entablar una muy buena relación para que en el momento en que se dé cualquier lío, esa personita pueda hablártelo abiertamente, que tú tengas esa disposición para escuchar y comprender todos los temas. Finalmente los dejo entonces con algunos links para que revisen. Hay información muy importante, información que sé que les puede servir mucho y que obviamente tiene que estar enfocada, como les decía, en los derechos sexuales, en los derechos reproductivos, y no se olviden que vamos a ver en otros módulos no solamente el cómo hablarles a los adolescentes, sino también qué mitos se manejan y qué es lo que está ahorita en el boom de la sexualidad, para que lo tengamos claro y podamos también acercarnos de una mejor manera a nuestros adolescentes. Gracias por su atención, mi nombre es Caterina Arévalo y espero verlos en otra oportunidad. Que estén muy bien.